Entonces, Doc, platíquenos entonces un poco el día que usted hace su afiliación a Morena, la anécdota de ese día, ¿se acuerda todavía Sí, cuando se fue a afiliar? sí. Porque logramos la agrupación política y después ya logramos tener partido político. Hicimos las Mm. asambleas, ¿no? Y empezamos los registros de afiliación. ¿Cómo vivió ese proceso? Tuvimos una reunión en un local que logramos hacer allá en Girasoles, en el Parque de Girasoles 3, una cosa que se llamó la Casita de la Cultura. Tuvimos una reunión allí en el Parque de Girasoles, el grupo de Girasoles, de Miramontes, y quedamos de que a otro día se abrían las afiliaciones y no sé, a un compañero que se llamaba Carlos Puig, que ya murió, se le ocurrió la idea junto con Alejo, un gran compañero Alejo, eh, Alejo Jiménez, un profesor que escribió un libro muy importante sobre la historia de México. eh, Se les ocurrió que nos deberíamos ir a afiliar el primer día a la primera hora a la calle de Madero, y entonces era a otro día. Y a otro día a las 10:30, 11 de la mañana, estábamos en la calle de Madero en el primer módulo de afiliación, y ahí nos afiliamos a varios, 6, 7 compañeros, pero ese día me afilié el primer día a la primera hora en el partido, en el Zócalo. Esa fue mi afiliación, ¿no? Ahí fue la afiliación que hicimos por parte del pequeño grupo que nosotros llamamos siempre, le hemos llamado Coyoacán Oriente, porque hemos trabajado en el distrito 30, tenemos años de trabajar en el distrito 30 y el distrito federal 26, 24, 24. Entonces ahí es donde hemos hecho innumerables conferencias de prensa, innumerables conferencias sobre temáticas especiales, sobre represión, sobre pensiones, sobre el petróleo, sobre la electricidad, sobre la cultura. Fueron probablemente 7 u 8 años de hacer una conferencia cada 8 días, tanto en el Cárcamo de Vaqueritos, en la glorieta de Vaqueritos, tanto en la glorieta, en el kiosco de la glorieta, cargando las sillas, las mesas, invitando a los Solito. compañeros de todas las colonias de Cuapa. Así fue como empezamos a detectar que había gente de avanzada, con historial político, con gente culta. La verdad, no quiero mentir, ni quiero ufanarme, pero nuestro grupo de Coyoacán Oriente es gente preparada. Desgraciadamente nosotros nos damos dádivas, y al principio todos teníamos una cuota de 100 o 200 pesos mensuales, y algunos hasta de 1,000 pesos para mantener al partido. Incluso para algunos congresos me recuerdo que teníamos que pagar 500 pesos. Y eso me parecía justo, porque con estos 500 pesos nos daban de desayunar, materiales y hasta comida. En el último congreso que tuvimos, pues ni agua. Entonces, pues, creo que estas cuestiones se deberían de remediar por parte de los comités que mandan a sus delegados, pagar a una pequeña cantidad como para poder asegurar el desayuno y la comida para los congresistas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cooperaban los compañeros, todos eran voluntarios, todos éramos idealistas, todos estábamos en contra del fracaso del PRD, de la política tan cercana que empezó a mostrar el PRD junto al PRI o junto al PAN. Ya no nos pareció convincente, no nos pareció convincente, y la derrota misma de Encinas y el triunfo pues ascendente de Andrés Manuel con su discurso más radicalizado hacia la democracia y hacia combatir la corrupción que nos corroe, ¿no? A darle a los más pobres lo que requieren: salud, vivienda,
trabajo, alimentación, educación, propuestas radicales casi utópicas, pero a nosotros sí nos convencían, sonaban ideas muy lejanas, muy grandes, pero no estaban como las del PRD, limitadas, muy cercanas a las propuestas demasiado reformistas, y fue así como nos fuimos haciendo de un cineclub que funcionaba todos los viernes, los sábados una conferencia en Coapa, en el Cárcamo de Coapa, que está en Xochimilco, donde está en Periférico, en Tlalpan, en Coapa también, y en la Alameda los domingos, a las 11 de la mañana, allí estuvo Taibo, estuvo Moctezuma, estuvo Concheiro, estuvo la compañera Ariadna, y estuvieron muchos otros compañeros que nos ayudaron a sacar toda una serie de temáticas en lo particular. ¿Cuál era la situación de la energía en México? ¿Cuál era la situación de la alimentación en México? ¿Cuál era la situación de la deuda en México? ¿Cuál era la situación política de los partidos? Esto me parece que hay que continuarlo. Sí, lo hemos continuado ahora de otra manera, porque yo estoy ahora en otro cargo. Yo quisiera que mis compañeros de allá de Coyoacán lo continuaran, pero no lo han continuado, lo hemos continuado de manera más esporádico ahora, sí. Pues eso fue el primer día, fuimos a afiliarnos porque ya habíamos votado entre movimiento y partido, y habíamos ganado partido, y entonces eso creo que se ganó en la mayoría de los comités de Morena. Entonces se quedó como movimiento, pero en realidad somos un partido que debe estar organizado, que tiene principios y que tiene que tener una legalidad permanente. Y no debemos de utilizar nunca una actividad de fuerza ni alterar los acuerdos legales y legítimos, nada más. Así es. Platícanos, doctor, una anécdota que usted recuerde con mucho gusto o con mucho disgusto que haya vivido dentro de Morena. Pues anécdotas. Tiene muchas, pues. Tengo muchas, claro. Anécdotas bonitas. Pues yo podría decir que los mítines tan grandes que hubo cuando le robaron la presidencia a Andrés Manuel, parece que en la primera ocasión que se lanzó, 2006, hubo mítines que llegaron a tener 1 millón de gentes y que el partido no los tenía programados, que fueron espontáneos y que fueron de más de 1 millón de gentes y que fueron por lo menos 3 o 4 domingos en donde se veía que la gente quería una respuesta, ¿no? Quería una respuesta, y la respuesta pues llegó un poco tarde, bien pero tarde, de parte de Andrés, que iba a continuar. Fue el momento en que propuso el adiós a las instituciones, ¿no? Y el campamento. ¿No? Que vino el campamento. Ese campamento también es una anécdota extraordinaria, porque pues duró muchos días. Creo que duró 70 días entre estar en el INE del Distrito 30 y estar en Reforma. Pues estuvimos muchos días. Yo llegaba todos los días a las 11 de la noche y me iba a las 6 de la mañana a mi casa a bañarme. Yo llegaba, platicaba un poco con los compañeros, me metía a la casa de campaña que teníamos de un movimiento que se llamaba Movimiento por la Democracia,
ahí en La Palma, exactamente en La Palma, hacia Chapultepec, y tenemos allí una casa de campaña grande, y luego tenemos una campaña chica, un sleeping. Yo me metía a dormir al sleeping por lo menos a la 1 de la mañana. Y me levantaba a las 6:30, agarraba mi coche, me regresaba hasta Coapa para bañarme y irme a trabajar a mi consultorio. En ese momento yo puse un consultorio, ya estaba yo jubilado, y entonces puse un consultorio y tuve 10 años o 12 años en el consultorio particular. Me jubilé de la UNAM y me jubilé de la UAM para dedicarme a la política de lleno, para dedicarme a la política de tiempo completo, sin limitaciones de horario, porque trabajé 6 horas en la mañana, 7 horas en la mañana en la UAM y 6 o 7 horas en el CCH durante 35 años. Entonces me jubilé, y en ese tiempo estaba jubilado y nada más tenía mi consultorio a 200 metros de mi casa. Entonces llegaba, me bañaba, desayunaba, dormía 1 hora y me iba a dar consulta a las 10 de la mañana. Y todas las noches hacía la misma. Duré todos los días en el campamento desde el primer día. Desde el día que dijeron vamos a tomar Reforma, pensé que solamente íbamos a tomar las banquetas. Nunca me imaginé que íbamos a tomar las avenidas. Me pareció muy fuerte. Sin embargo, creo que fue algo histórico, algo trascendental, algo que dio mayores posibilidades, a pesar de que la clase media, la burguesía y la ignorancia estuvieron en contra de nosotros, y que de alguna forma fue un acto que pues sí bloqueaba la ciudad, pero una protesta por un fraude pues monumental. El hecho de que hubieran dicho que se había caído el sistema, que todos sabemos que fue desconectado a conciencia, y que después fueron quemadas las boletas, quemando todo el edificio de la Cámara de Diputados. Esto es una lesión federal que debe haber responsables sobre eso todavía. Sí han pasado 10 años, pero 12 años, pero así sucedió. Y yo estuve en Reforma, y el último día se nos advirtió que ya era 15 de septiembre, que iban a desfilar, 16 de septiembre, que iban a desfilar las fuerzas, y Andrés seguramente recapacitó y nos pidió que levantáramos. El ejército estaba intransigente, quería desfilar. Parecía que el ejército le había respetado. Y que a pesar de lo que dijera el gobierno en ese momento, habían llegado a un acuerdo de dejarnos en Reforma, porque podía haber un zafarrancho, porque la gente sí estaba bastante indignada. Pero ese día recogimos, y yo recuerdo a Juan Luis Concheiro, a Martí Batres y a 2 compañeras o 3 compañeras, que nos pusimos a bailar. Nos pusimos a bailar a las 5 de la mañana, de 5 a 7.